Mi nombre es Josué Contreras y um, yo vivo en Cookeville, Texas. Y nomás quería hablar un poco acerca de cómo el Señor ha tenido mucha gracia conmigo acerca del ministerio. Y por la gracia del Señor soy pastor, ah, un pastor de una congregación pequeña, um, que aman al Señor. Y me gustaría hablar un poco acerca del ministerio. Cuando me gradué de East Texas Baptist University y salí y me pidieron que fuera pastor en una congregación pequeña en español en San Agustín. Duré ahí aproximadamente un año, 8 meses. Después me moví para Mount Pleasant y estuve atendiendo una iglesia, se llama la iglesia South Jefferson Baptist Church. Y ahí me pidieron que empezara un ministerio hispano. Al momento, rehusé porque la verdad sentía que am, había sido herido mucho por el ministerio, una iglesia americana, y no sentía la verdad, estaba molesto un poco acerca de la forma como estaba yendo las cosas, pero el Señor habló conmigo y me dio paz al empezar un ministerio ahí, y estuvimos predicando por aproximadamente unos 3 años. Durante esos 3 años empezamos a ver a gente venir. Am, Teníamos aproximadamente 100 personas, 120 personas por domingo. Pero lamentablemente, hermanos o amigos, lamentablemente no estábamos predicando la verdad. Yo me siento así, que no estaba predicando el evangelio genuino. En, um, Nos llaman mucho por la música yo pienso que es uno de los problemas más grandes de las iglesias. Aman mucho la música en vez de amar su palabra. La música no es mala, pero cuando la música es adorada más que su palabra, entonces viene a ser un gran problema. Y hoy en día tú nomás tienes que ver cómo tu iglesia hace las cosas, porque si tú ves la mayoría del tiempo, la gente le gusta mucho cantar, pero muy poco leer la palabra. Y en el 2002 teníamos nosotros un grupo de alabanza y adoración, y nos invitaron a un grupo un retiro de jóvenes en Lone Star, Texas. Y íbamos nosotros, según esto, a grabar en vivo la sesión. Y y fuimos ahí, pusimos nuestros instrumentos y ah, nos pidieron que dirigiéramos la alabanza, y empezamos a dirigir la alabanza y terminamos. Para entonces yo era pastor de la iglesia y a la misma vez tocaba la guitarra y cantaba en el grupo. Am, y después de eso, cuando terminamos de cantar, al último cantamos un canto que pienso que ustedes conocen, Dios está aquí. Cuando el hermano que iba a predicar subió, su nombre era Paul Washer, subió a predicar, dijo: si Dios estuviera aquí, todos ustedes y nosotros estuviéramos muertos. No me gustó lo que dijo, pero me llamó un poco la atención. Y um, cuando empecé a escuchar a este hermano, me atrajo mucho la atención su mensaje y la forma, no solamente el mensaje, sino la forma con que lo estaba predicando. El Señor me convenció de algo muy que hasta este día eh, estoy convencido y veo el mal que estaba yo haciendo en el ministerio. Que lo que yo estaba predicando y la forma que lo estaba predicando era error. Um, Cuando el hermano terminó su mensaje, que fue un mensaje muy bueno, um, fui y le pregunté al hermano que en mi idea siempre era dónde estudias, dónde los pastores estudian, porque para mí siempre era el estudio, ¿no? El estudio en mi mente era
tener un buen pastorado, tener una buena iglesia, pero el hermano me dijo, si tú quieres saber la verdad, no te fijes en las doctrinas presentes, sino fíjate en las históricas. Y me dio 3 diferentes páginas de web, una del hermano John Piper, otra del hermano MacArthur y otra del hermano R.C. Sproul. Y empecé a estudiar un poco acerca de lo que el hermano, la verdad, ese mensaje fue el único mensaje que escuché, pero la verdad conmovió completamente todo lo que predicaba. Este hermano tenía un mensaje que yo no tenía, que yo nunca había escuchado. Como un hermano se puede poner enfrente de 200 jóvenes o 150 jóvenes y decirles que la verdad, el pecador, si no viene a Jesucristo y cuando está en su pecado, Dios lo odia constantemente y camina en la ira de Dios. Y yo no entendía tal cosa. El hermano, cuando escuché eso, fue una revelación muy grande para mí, porque lamentablemente, hermanos, nos pasamos más tiempo cantando que leyendo la Biblia. El hermano mostró unos versículos que probaban tal cosa, Salmo 5:5. eh, el Señor está airado con el impío todos los días. Y eso a mí me llamó mucho la atención de que yo nunca había visto a un hermano hablar de esa forma, pero no habló duro o malo, sino que con amor les estaba diciendo la verdad, nos estaba diciendo la verdad. Y cuando hablé con él, no tenía tiempo para hablar. Hasta ahora algunos de los hermanos piensan que tuve mucha conexión con él, pero la verdad no mucha, sino que empecé a estudiar y por medio del Espíritu Santo el Señor me reveló todo esto conforme ahí estaba estudiando su palabra. Pero el hermano me dio eso y se fue. Y yo estudiando y viendo estas websites, estas páginas de web, me di cuenta de algo, de que el mensaje que ellos predicaban no tanto era bíblico, pero era histórico. Es decir, que los bautistas y la iglesia siempre habían creído tal cosa. Primero, que el hombre es incapaz de venir a Jesucristo por él mismo. Que la única forma que el hombre puede venir a Cristo es si Dios mismo hace un trabajo en él antes que él pueda venir. Y otra de las cosas es que el Evangelio, toda la misericordia de Dios, todo el amor de Jesucristo está en Jesucristo solamente. Si tú tienes a Cristo, tienes todo. Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Pero muchas veces se le ofrece al hombre el amor de Dios sin Jesucristo. Y este hermano, por medio de esos websites, una vez hablando con él, me entendí que lo que era un calvinista. Y yo sé que hay muchas ideas acerca de los calvinistas, pero un calvinista no es aquel que rehúsa predicar, sino aquel que sabe que Dios tiene pueblo afuera y es por eso que predica, porque tiene confianza de su Dios, de que Él por medio de la locura de la predicación va a salvar a su pueblo. Y eso me trajo mucho ánimo a mí desde el 2002. Cuando escuché al hermano Paul Washer, en verdad, verdaderamente cambió mi forma de ver las cosas. Cuando vi que la necesidad de la iglesia no es la música, que la necesidad de la iglesia no es el cantar y pasar 3 horas cantando o conciertos musicales, pero la necesidad de un predicador es ser hábil en la palabra de Dios, poder predicar su palabra y hablar como la Biblia habla. Entonces cambió completamente mi forma de ver en el ministerio. Ya pusimos afuera la música, ese tipo de música que hasta hoy veo en retrospecto que parece más mundana que cristiana. Los ritmos son más mundanos que cristianos. Y eventualmente el Señor cambió mi forma de pensar por medio de su palabra, que lo más importante que una iglesia puede hacer es predicar y pararse en la Biblia, en la palabra del Señor únicamente. Cuando eso pasó en mi corazón, empezamos a dejar todas las cosas atrás y me propuse a predicar la palabra de Dios solamente. Poco a poco las personas que venían se empezaron a ir.
y perdimos la mayoría de las personas que habían estado ahí por la razón de que ya no había lo que buscaban, que estábamos dispuestos solamente a predicar a Jesucristo. Y eventualmente, pues, la mayoría de toda esa congregación se perdió, se fue a otra iglesia o se fue al mundo. Pero por la gracia del Señor, todavía estamos en el ministerio, en una pequeña traila, estamos predicando la palabra de Dios y por la gracia del Señor estamos todavía de pie, hermanos. Si tú eres una congregación de la cual te estoy explicando, tú tienes que saber que el evangelio genuino, solamente hay un evangelio, solamente hay un evangelio, solamente hay. Y el evangelio no es Cristo te ama, el evangelio es este: tú eres un sucio pecador que debe de ser mandado al infierno en este segundo. Si tú, teniendo la misericordia de Dios ahorita, es decir, que tú vives bajo la misericordia de Dios, tú ahorita Dios te está dando misericordia tras misericordia y tú completamente rehusas su misericordia, todo lo que te está dando, y aún en esta bendición que Dios está dando completamente de vivir bajo todo lo que Él te da, la vida, el aliento, la comida, Él provee todo para ti, y tú todavía estás rebelde contra Él. Lo único que tú puedes esperar de Jesucristo es su juicio y la ira justa de Dios bajo ti. Pero sabiendo que tú eres pecador, tú necesitas venir a Jesucristo. Debes correr en este momento a Jesucristo Jesús solamente hoy. Hoy debes de correr. Porque el mañana quizá Dios no te hable. Mañana quizá no puedas ser salvo. Mañana quizá nunca puedas tú venir a Jesucristo ya más. El evangelio es ese. Jesucristo vino a salvar su pueblo, a su gente. Y dices, pero ¿cuál es su gente? Bueno, ¿eres perdido? ¿Te ves un pecador a ti mismo? ¿Tú ves tu necesidad en Jesucristo? Ven a Él, ven a Jesucristo. Desde entonces el Señor ha en verdad cambiado nuestro ministerio, cambiado nuestra forma de pensar acerca del Evangelio, y hasta este momento el Señor nos ha dado de su gracia. El hermano Paul Washer, con su ministerio, en verdad cambió mi forma de pensar. El Señor lo usó grandemente en eso. Yo sé que es la gracia del Señor y la gracia del Señor solamente, pero por 2 años, no por 2 años, sino desde 2002, estamos ahorita en el 2011, desde 2002 he venido a este campamento, al campamento de Bentley, Bentley, Luisiana, donde el hermano Conrad Murrow es el ministerio de él, en verdad, y ha sido una gran bendición, una gran bendición. Siento que mis piernas, mis pies, mi caminar, mi, mi vida, mi predicación, todo lo que yo soy, mi familia, pero especialmente la doctrina, es como si tuviera yo pies de plomos, estoy caminando en paso seguro, pero antes no era así. Antes era como si yo estuviera metido en una barca con muchos agujeros, ¿sí? Con muchos agujeros y estaba entrando el agua y me estaba hundiendo, pero ahora puedo caminar seguro. Porque yo sé bien, con la escritura, de que lo que se predica y se enseña en la escritura es verdad. La única respuesta es Jesucristo. La única necesidad de un pastor, de una iglesia, de una misión, etcétera, lo que sea, es su palabra solamente, su palabra. Si tú eres pastor, si tú has sido llamado a ser predicador, lo que sea, lo único que tú necesitas es leer su palabra y predicar lo que está en la palabra de Dios. Y hablar como la Biblia habla. No inventar tus cosas, sino que hablar lo que la Biblia enseña. Y en verdad que el Señor ha tenido mucha misericordia sobre mí. Y por eso le soy muy agradecido con Él. Antes sentía que andaba en oscuridad, ahora siento que ando en más luz que antes. Y por eso le doy gracias al Señor.
forma como estaba yendo las cosas, pero el Señor habló conmigo y me dio paz al empezar un ministerio ahí. Y estuvimos predicando por aproximadamente unos 3 años. Durante esos 3 años empezamos a ver a gente venir. Am, Teníamos aproximadamente 100 personas, 120 personas por domingo. Me moví para Mount Pleasant y estuve atendiendo una iglesia, se llama la iglesia South Jefferson Baptist Church. Y ahí me pidieron que empezara un ministerio hispano. Al momento, rehusé porque la verdad sentía que am, había sido herido mucho por el ministerio, una iglesia americana, y no sentía la verdad, estaba molesto un poco acerca de las... Mi nombre es Josué Contreras y am, yo vivo en Cookeville, Texas. Y nomás quería hablar un poco acerca de cómo el Señor ha tenido mucha gracia conmigo acerca del ministerio. Y por la gracia del Señor soy pastor, ah, un pastor de una congregación pequeña, am, que aman al Señor. Y me gustaría hablar un poco acerca del ministerio. Cuando me gradué de East Texas Baptist University y salí y me pidieron que fuera pastor en una congregación pequeña en español en San Agustín. Duré ahí aproximadamente un año, 8 meses después. Pero lamentablemente, hermanos o amigos, lamentablemente no estábamos predicando la verdad. Yo me siento así, que no estaba predicando el evangelio genuino. En, um, Nos llaman mucho por la música y yo pienso que es uno de los problemas más grandes de las iglesias. Aman mucho la música en vez de amar